Visto lo que es el diseño de filtros FIR de fase lineal, vamos a pasar a el diseño de filtros por método de ventanas. Esto consiste en considerar qué es lo que pasa con la ventana más simple que podemos utilizar, que es el truncamiento directo. Es una ventana de tipo rectangular. Entonces, si queremos aproximar la respuesta deseada de un filtro con respuesta HD, que ya vimos su forma y cómo era, y queremos minimizar el error cuadrático medio, entonces podemos utilizar la expresión que tenemos acá, donde lo mejor que podemos hacer entre 0 y m es que la respuesta de HDN sea igual a la del filtro deseado. Es decir, que HDN es exactamente igual a H deseado entre 0 y m. Y después 0 para todo otro valor. Con eso minimizamos esto, ya que para el resto de los valores esto es 0. O lo más chico posible hacemos esta función de costo. Bien, realizar este truncamiento debe tener algún costo, alguna consecuencia. El efecto de este truncamiento lo vamos a analizar específicamente, en principio, en señales de tipo sinusoidal, y luego lo vamos a extender a señales de forma general. Entonces podemos generalizar la forma de la ventana rectangular como W de n, que vale 1 en el rango en el cual la vamos a aplicar y 0 en todo otro valor. La vamos a llamar como ventana, pero específicamente es la ventana rectangular. Cuando pasamos una señal por la ventana, vamos a tener lo que se denomina señal truncada. Esto habíamos hecho en unidades anteriores con distintas señales. Esto nos va a estar provocando un recorte de la información que tiene nuestra señal. Si tenemos una sinusoidal, nos quedaremos con parte de esa señal y ya vamos no solamente a perder parte de la señal, sino vamos a tener una señal, por ejemplo, que deja de ser periódica. Entonces podemos, de alguna manera, para hacer el análisis, intercambiar lo que es el muestreo del truncamiento y mirar cómo se comporta el espectro de la señal. Podríamos hacer una analogía con haber tomado muestras de una señal continua y analizar qué pasa con su espectro. Básicamente, si tenemos una señal de tipo senoidal o cosenoidal, que tiene su respuesta en frecuencia dada específicamente por dos impulsos en omega 1 y menos omega 1, si la multiplicamos por una ventana rectangular, en este caso centrada en 0, esa ventana rectangular tiene una respuesta en frecuencia como la que vemos acá. Lo que se produce es una convolución entre estos dos espectros y lo que se obtiene es lo que vemos acá. Al quedarnos con una porción de nuestra señal original, vamos a tener una dispersión de los valores, ¿sí?, que teníamos originalmente de nuestra señal en frecuencia. Ese efecto de dispersión o fugas corresponde a un ensanchamiento de la banda en la cual se encontraba la información y a la presencia de frecuencias en lo que se denominan lóbulos laterales. Eso lo que va a hacer de alguna manera es disminuir o afectar la capacidad que tenemos para determinar específicamente una determinada frecuencia. Porque si nosotros miramos el valor de omega 1 o de omega 2, podríamos asociarlo a un valor dentro de este rango, pero no estaríamos 100% seguros o nos disminuiría el lugar exacto respecto de haber identificado los dos valores del impulso.
Si nosotros miramos cuál es la resolución que podemos tener como delta W igual a omega 2 menos omega 1, eso va a ser lo que nos va a determinar el valor del T0 mayor o igual a 1 sobre la F2 menos la F1. Si tenemos que la frecuencia 1 vale 0, entonces T0 es mayor a 1 sobre F2, por lo que la mínima frecuencia que podemos resolver está limitada por la duración de la ventana. Esto porque recuerden que estamos mirando cómo sería una ventana equivalente en tiempo continuo. ¿Sí? Si nosotros consideramos un HDT que tiene la respuesta de un filtro continuo ideal y la ventana rectangular de tiempo continuo, convolucionamos las dos cosas, nos quedamos con la respuesta truncada y vemos que acá aparece lo que se conoce como el efecto de Gibbs, ¿sí? Y tenemos la diferencia entre la respuesta real truncada y la respuesta que queríamos. Y obviamente tenemos una dependencia de la cantidad de energía que se va dispersando en función de la longitud de la ventana. Bien, como conclusión de este truncamiento con una ventana de tipo rectangular, podemos ver que si aumentamos la longitud de la ventana, esto incrementa las oscilaciones en la respuesta del espectro. Además, el rizado en la banda de paso y en la banda de stop son aproximadamente iguales a 0,0895 y no dependen del valor de t. Esta atenuación o rizado no es suficiente en la mayoría de las aplicaciones prácticas. Obviamente depende directamente de cómo son los lóbulos laterales de la ventana rectangular. El máximo y el mínimo en el espectro van a representar entonces una variación de aproximadamente el 9% respecto del valor máximo. La banda de transición va a estar limitada por el ancho de banda del lóbulo principal aproximadamente en 1,8 pi sobre m. Y esto, si lo quieren ver de una manera más simplificada, va a ser menor o igual a 4 pi sobre m más 1. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el valor del ripple en la banda de paso y en la banda de stop? La banda de transición la podemos modificar a costa de aumentar el orden del filtro. Pero aún así, aunque aumentemos este M, para la ventana rectangular, el ripple no va a haberse modificado, ¿sí?, en la ventana rectangular. Entonces, ventana rectangular, ripple en la banda de paso y en la banda de stop del 9%. La variación de la banda de transición la podemos modificar con M, pero no el ripple en las bandas de interés. Lo que podemos hacer para mejorar ese valor de ripple es usar otro tipo de ventanas. Las más comunes son las de Bartlett, la de Hahn, la de Hamming y luego tenemos algunas otras generalizaciones donde básicamente lo que cambia es la forma de nuestra ventana. ¿Sí? De la ventana rectangular donde solamente truncamos los valores y le damos una ganancia constante, tenemos la ventana de Bartlett que tiene una forma triangular, la de Hahn que tiene una ventana un poco más suave, la de Hamming que si bien se ve muy parecida vamos a ver las diferencias, y luego tenemos algunas otras ventanas como la de Blackman y algunas más. Bien, veamos qué cambia. Principalmente cambia el ancho de los lóbulos principales y laterales y la atenuación de los lóbulos laterales. Además de cambiar, fíjense la forma de la ventana que va a convolucionarse. Esta tiene un rizado mucho más suave, esta aún más suave y esta muchísimo más suave, ¿sí?, con distintos valores de atenuación.
Entonces el diseño de filtros mediante ventanas va a consistir en determinar cuál es el ripple o rizado de la banda de paso y de stop que queremos obtener, y a partir de eso vamos a determinar cuál ventana cumple con esas condiciones. Supónganse que nos piden que tengamos, por ejemplo, una atenuación en la banda de stop de 45 decibeles. Entonces miramos acá y vemos que las ventanas de rectangular y de Bartlett solamente tienen 26, la de Han tiene 44, o sea que no alcanza los 45 que nos pide, y las de Hamming y las de Blackman ya sí tienen más de 44 decibeles, de 45 decibeles de atenuación. Luego nos quedaría definirnos entre estas dos ventanas. Una vez que tenemos seleccionada cuál es la ventana, podría también darse referencia a los decibeles del lóbulo que está en el valor de esta columna. Vamos a determinar cuál es, en función de la longitud de la señal, la banda de paso. Acá se puede determinar la forma aproximada o la forma exacta. Y podemos tener dos condiciones: que nos digan cuál es la longitud máxima de nuestro filtro que podemos llegar a implementar, o que nos digan cuál es la banda de paso y a partir de ahí vemos cuál es el L para cumplir esa condición. Después simplemente el filtro va a ser multiplicar los valores de la ventana que yo tengo por la respuesta de la SIM truncada, y con ese método ya vamos a tener diseñado un filtro FIR por ventanas. Entonces, resumiendo, el procedimiento va a ser, en función de las especificaciones de los ripples, la frecuencia de corte y la banda de transición, elegir en función de la tabla cuál es la ventana más adecuada, la longitud que va a tener la ventana, generar la respuesta del filtro deseado de esa longitud, ¿sí? Ahí tienen el M, y el L es M más 1, y finalmente hacer la multiplicación de el H deseado por la ventana, que en este caso es cualquiera de las anteriores que coincida con las especificaciones. Y por supuesto, hacer la respuesta en frecuencia y verificar que se cumplen las condiciones. Este tipo de diseño reduce los ripples inaceptables ocasionados por el truncamiento a costa de incrementar, en este caso, el error cuadrático medio. Bien, vimos entonces cómo es el diseño por ubicación de polos y ceros, cómo es el diseño de filtro FIR mediante los tipos 1, 2, 3 y 4, y cómo es el método de diseño por ventanas. Vamos a mencionar acá lo que es el diseño por muestreo en frecuencia. En este caso, lo que vamos a hacer es conocer la expresión analítica de la respuesta deseada a partir del cálculo de la IDFT de HDDN. Vamos a tomar L muestras de la respuesta en frecuencia y con eso vamos a obtener un HPDN, y ya sabemos a través de lo que vimos en la unidad de FT cómo se relacionan, y finalmente podemos diseñar un filtro FIR mediante la aproximación de una ventana de la versión periodizada que vimos en la unidad anterior. De esta forma obtenemos el filtro como una interpolación de las muestras H sub K mediante la ventana W de J omega. En este caso, el método anterior que vimos de diseño por ventanas crea un filtro mediante truncamiento. En este caso, creamos un filtro similar mediante el
replicado de la respuesta HDDN de un filtro FIR.